Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Hoy venimos con un episodio muy especial y es que vamos a hablar sobre el género de fantasía. Pero no solo eso, sino vamos a hablar un poco de este género dentro de la literatura y la escritura, ya que muchas veces se suele decir que al escribir fantasía, como es algo que no existe, pues es un género fácil de escribir y aquí venimos a desmentir esto. El género de la fantasía suele parecer un género libre, como dice Isa, pero no lo es. Y hoy vamos a hablar un poco de qué es la fantasía. Exacto, porque como hemos dicho antes, la fantasía, claro que tú puedes aquí utilizar mucho de tu imaginación y demás, pero también tiene que tener unas reglas. No vale con que, vale, se me ha ocurrido juntar a lo mejor vampiros con hombres lobos y con un montón de criaturas más, pero no les he puesto ninguna regla. Voy a dejar que jueguen en ese mundo nuevo que he creado. No, tiene también que haber unas reglas con coherencia. Claro que tú puedes jugar con tu imaginación, que es lo bonito también de la fantasía, que da mucho juego, pero ahí también tú tienes que ir creando como esa coherencia dentro de ese mundo para que tenga como esa coherencia, como hemos dicho. Entonces, al final, ¿qué es la fantasía? Es ese género que introduce elementos mágicos o sobrenaturales en mundos imaginarios que somos capaces de crear. Y hay distintos tipos de subgéneros, no solo está en el que a lo mejor es fantasía épica y demás, donde hay un mundo fantástico que has creado desde cero, no, al final también hay subgéneros como la fantasía urbana y demás que ocurren dentro de nuestro mundo, de la Tierra. También puedes jugar con este mundo que también, o realismo mágico, por ejemplo, también. Hay multitud de géneros con los que puedes jugar, como hemos dicho, como si es en un mundo imaginario donde te toca a ti crear ya las reglas desde cero o jugar desde aquí en la Tierra, donde también tendrás que crear también ciertas reglas para ellos, ya que van a convivir aquí en la Tierra con los humanos. Ahí es donde vais a tener que jugar, pero vamos a ir explicándolo paso a paso. Así es. ¿Y por qué traemos este tema? ¿Por qué traemos la fantasía? Bueno, primero que nada, porque nos gusta. Segundo, porque escribimos fantasía. Y entonces creemos que podemos dar un amplio abanico de ideas para aquellos que quieran apuntar. Como siempre, ya saben, todo lo que diga puede ser utilizado en mi historia. Así que todo lo que digamos hoy también cuenta. Vamos a hablar un poco de los tipos de fantasía. Fantasía es un género como muy amplio que se creó originalmente para meter todo aquello que no contaba como una novela, por ejemplo, de misterio, negra o histórica. Todo lo que no entraba, que era diferente, se creó el género de la fantasía. Luego se subdividió en ciencia ficción o fantasía. Para lo cual, básicamente, para que tengamos así como a muy grandes rasgos la diferenciación, es que la ciencia ficción es todo aquello que tenga naves espaciales y tornillos, y la fantasía es todo aquello que tenga seres mágicos, brujas o magia de alguna manera. Entonces, luego, por supuesto, hay mezcla, ¿vale? Hay gente que tiene naves y dragones o tiene brujas y tornillos, no pasa nada, pero normalmente vamos a ver como estos géneros separados de esta manera. La ciencia ficción intenta siempre hacer como una alusión a lo que va a ser nuestro futuro, a cómo se vería nuestro futuro o a cómo nos veríamos quizás como humanidad en algún punto más adelante. Normalmente esto incluye viajes a otros planetas, naves espaciales o encuentros con otros mundos que vienen normalmente a conquistarnos. La verdad es que normalmente vienen siempre a conquistarnos. Aquí son más como tipo aliens, no es tanto como en fantasía, que a lo mejor son más otros mundos, pero más como seres fantásticos, como ha dicho Rebeca. Claro, en la fantasía vamos a jugar más con todo lo que pueda contener magia. Hadas, elfos, brujas, magos, hechiceros. Aquí se mezcla también mucho en la épica, por ejemplo,
con castillos, princesas, caballeros, hechizos, pero en la fantasía siempre puede ser cualquier cosa que incluya magia, algo que no podemos, digamos, como controlar. Y, por supuesto, siempre están los maravillosos monstruos clásicos, vampiros, hombres lobos, Frankenstein, zombies. Todo esto entra en la parte de la fantasía. Hay gente que mezcla, por ejemplo, muchas historias de zombies mezclan la parte de la ciencia ficción. Alguien ha metido la pata con alguna cosa, alguna historia que estaban haciendo en algún lugar lleno de tornillos y de repente salen los zombies. Entonces, aquí mezclaríamos los géneros, ¿vale? Y luego el escritor es el que normalmente es el que decide en qué lugar encaja su novela. Él quiere que encaje más en ciencia ficción, aunque tenga zombies, o quiere que encaje más en fantasía, aunque tenga tornillos. Exacto. Y bueno, aparte de que hay muchísimos más géneros, porque aparte, como hemos dicho, de subgéneros de fantasía, como ha dicho Rebeca, también luego puedes juntarlo con los géneros que ya existen, porque puedes, como hemos dicho, aparte de ciencia ficción, puedes juntar terror con fantasía, o romántica y fantasía, que ahora incluso se ha creado un subgénero que es romantasy. Entonces, puedes hacer ahí como un híbrido para juntar esos dos géneros. Pero claro, todas las cosas por las que también hemos elegido este tema, porque es muy oído seguramente si escribes fantasía o no es fantasía, de que muchas veces es lo que te dicen. La fantasía es más a lo mejor para niños o no es tan literatura tan... ¿Cuántas veces lo habéis oído? No es literatura, o sea, la frase, la fantasía no es literatura. Y vamos a ver, es un trabajo, es tal, igual que todos los otros géneros que llevan también su tiempo, todos los géneros llevan su tiempo, tanto de escritura como de documentación, porque para escribir también policíaca, histórica y demás, necesitan ese tiempo, pero es que la fantasía también, sobre todo si estamos hablando de crear unas reglas que funcionen dentro de ese mundo, que eso muchas veces no lo tenemos en cuenta. Entonces, ¿por qué no es tan fácil escribir fantasía? ¿Por qué decimos que no es tan fácil? Porque tiene unos desafíos, igual que los otros, pero la fantasía tiene sus desafíos. Lo primero que es la creación de mundos coherentes, lo que seguramente habéis escuchado como world building, que aquí no me voy a meter mucho porque sería para otro podcast completo el hablar de world building, pero es cuando tú, antes de escribir la historia, preparas como todo el sistema de magia. Bueno, el sistema de magia, el sistema del mundo, cuáles van a ser sus reglas, si va a funcionar por un reinado, si va a funcionar, qué tipo de política, qué tipo de moneda van a llevar, qué tipo de lenguaje. Y ahí puedes jugar con todo. Que hay veces que los autores lo preparan, pero no con todo, con lo que le va a servir. Aquí va a depender mucho del autor, pero sí que hay que tener preparado el cómo va a ser ese mundo para saber cómo se van a mover los personajes, cómo se van a poder comunicar, cómo van a poder vivir en ese mundo, por así decirlo. Y en el caso, por ejemplo, como hemos dicho antes, de que ese mundo sea la Tierra, aunque sea fantasía, vas a tener que crear unas reglas para ellos, porque claro, lo primero que vas a tener en cuenta, ellos van a estar conviviendo con los humanos, ¿cómo lo estarán conviviendo? O si no están conviviendo, ¿cómo están conviviendo entre ellos para que no les descubran? Siempre va a tener que haber reglas ahí para saber cómo se van a ir moviendo dentro de la historia y de la trama. Pero como dice Isa, a ver, por ejemplo, vamos a poner ejemplos sencillos de un poco para que se entienda esto del world building, ¿vale? Imaginemos que nuestro protagonista es un chico, ahora mismo, en el libro que estamos escribiendo. Estamos escribiendo una historia en un mundo paralelo, o sea, en otro sitio, que sí hay humanos y vamos a suponer que hay vampiros, ¿vale? Así, rápidamente. Y necesitamos saber si en ese mundo, por ejemplo, hay alguna especie de moneda, que puede ser la que tenemos aquí, puede ser euros, puede ser dólares, puede ser una moneda habitual en la que la gente trabaja y obtiene un dinero para cambiar, como hacemos aquí. O, por ejemplo, si ese sistema de ese mundo funcionase por trueques. ¿Por qué? Porque estas cosas son detalles, pero son muy importantes. ¿Por qué? Primero que nada, eso significa que nuestro protagonista tendría que tener o un trabajo, o robar a alguien para lograr el dinero, o que alguien sea un mecenas para tener el dinero,
o tener muchísimo dinero ahorrado para poder hacer lo que va a hacer, ¿vale? Y eso que nos da también parte de la historia de ese personaje y nos da un poquito Exacto. de ese entorno de ese personaje. Ahora, ¿qué pasa? Si en ese mundo, si nos olvidamos de todo eso, y en ese mundo decimos que va a ser a partir de trueques, es importante entonces que igual que en un videojuego, nuestro personaje vaya acumulando objetos de valor que va a ir usando a través de la historia. Y esto es Exacto. importante, ¿por qué? Porque todo esto arma la historia, ¿sí? Si nuestro personaje no tiene un duro, pero necesita un dinero para algo y tiene que atracar un banco, eso es parte de la historia y eso va a formar también parte del carácter de ese personaje. Exacto, es que al final eso es lo que le va a permitir jugar, porque si tú desde el principio estás diciendo a lo mejor que el personaje es como muy pobre, pero puede hacer de todo en la historia, puede comprar y de todo, hay como falta de coherencia. También hay que tener un poco en cuenta eso. Claro, imaginemos un momento Aladdin, ¿vale? Esto va a Sí, ser un poco no spoiler porque todo el mundo ha visto Aladdin, ¿vale? Vamos a suponer que todo el mundo ha visto Aladdin a estas alturas del partido. Pero, ¿qué pasa? Aladdin se encuentra con un genio mágico. ¿Sí? Y ese genio le proporciona todo aquello que él necesita para lograr sus sueños. Entonces, este tipo de cosas son con las que podemos jugar. En nuestro mundo hay genios y el personaje principal puede encontrarse un genio que le proporcione con todo. Oye, pues entonces claro, es muy interesante y es genial porque eso lo vamos a usar a favor de la trama y a favor del personaje. Y son pequeñas cosas como esta, y esto solo es la parte, solo estamos hablando de la parte económica para que tengan una pequeña idea de lo que es el world building, porque luego podemos entrar en geografía, orografía, eh, política, de todo. política, cómo está armado el mundo, si lo dominan las mujeres, si lo dominan los hombres, si lo dominan los gatos, si es que aquí, o sea, a ver, puede ser cualquier cosa que nosotros queramos. Claro, y ahí tú puedes jugar todo lo que quieras, pero con unas reglas que tengan coherencia luego a la hora de que tu personaje esté jugando dentro de Claro, ese contexto. aquí hablando de las cosas que son como difíciles de armar dentro de esto, dentro del world building, para mí, por ejemplo, la más difícil es tomar las decisiones, porque estas decisiones van a ir afectando a toda la historia. Entonces, hay veces que parece como, ay, ¿para qué yo voy a meterme en política si yo no quiero política, yo solo quiero contar esta historia? Bueno, quizás la política es interesante porque Claro, dependiendo quién está a cargo o si están a cargo los militares o si están a cargo unos reyes o si están en guerra, pues claro. eso va a ser interesante. Quizás, por ejemplo, si estás escribiendo a lo mejor un romantasy, quizás la política no tenga mucho peso, pero sí saber a lo mejor qué tipo de política tiene para que se vea a lo mejor, no tienes por qué poner todo, porque claro, si no te quedaría un tochaco, pero sí saberlo para si en alguna escena a lo mejor se va a ver, ya sea en una televisión o que, o si no hay televisiones ni nada, que estén caminando y de repente se encuentren con el rey o van al palacio, tal, que se Una sepa noticias, cómo claro, funciona el mundo. No hace falta tampoco extenderse y contar todo, no es cuestión de, vale, voy a crear todo el mundo de unas 20 páginas, ahí un world building de 20 páginas y voy a escribir todo. No, eso te va a servir para que tú puedas saber, porque tú cómo va a jugar ese personaje, cómo puede jugar ese personaje. Y bueno, aparte también de world building, una cosa importante dentro de la fantasía, crear un sistema de magia con reglas claras, porque muchas veces creamos a lo mejor magos, brujas o vampiros, me da igual, cualquier criatura fantástica o incluso humanos con poderes. Y luego creamos unas reglas para ellos y hay veces que decimos, bueno, se está en este momento, se la va a pasar por ahí, ya está. Vamos a desobedecer las reglas. Vale, ¿qué consecuencia tiene quitarse de esas reglas? Porque luego hay veces que luego ves, si no le ha pasado nada, entonces ¿para qué tiene una regla que luego no pasa nada? Si creas un sistema de reglas que luego tenga coherencia, ¿qué pasa en el caso de que desobedezcan una de esas reglas? ¿O por qué tienen que seguir este sistema de reglas? Porque hay veces, por ejemplo, podemos verlo también en Harry Potter, ¿no? Que está dentro del mundo normal, de la Tierra, pero claro, ellos tienen una escuela en la que los humanos no, incluso cuando están cerca, no pueden verla, tienen como ese escudo. Y tienen la regla de que no pueden hacer magia fuera de esa escuela. Pero claro, hay veces que los alumnos hacen magia fuera de la escuela, si os dais Eso cuenta. tiene un precio.
Eso Claro, tiene tiene un... un precio, porque por ejemplo cuando la hizo Harry Potter, ¿era en la quinta? Cuando la... Sí, fue en la quinta, cuando luego le llevan a juicio por haber hecho magia frente a un muggle, frente a Claro, alguien que no tiene magia. Entonces, saber qué precio tiene sí que es algo coherente. claro. Y aquí estos sistemas mágicos, como dice, se aplican a cualquier clase de Sí, eh, elemento, raza o sí. Por material. ejemplo, mira, en Crepúsculo también se puede ver en la segunda, cuando por ejemplo Edward se va a mostrar como la piel de vampiro que brilla, casi me lo matan por haberse mostrado. Entonces, claro, ¿No? esa serie de reglas, de que tengan coherencia para decir, vale, qué precio tienes que pagar si por ejemplo, rompes las reglas o cómo funciona en ese sentido esa magia dentro de ese mundo. Por ejemplo, en Crepúsculo, pues ahí los vampiros son diferentes que en otros mundos. Y aquí es importante también en otro aspecto, porque puedes provocar que el lector sepa lo que va a pasar por lo que está ocurriendo. Es decir, si el Claro, lector sabe que, no sé, al echar el hechizo por la varita roja, ¿ok? El hechizo va a salir al revés y lo va a volver un sapo. De repente, el protagonista agarra la varita roja y lanza un hechizo, tú ya sabes lo que va a pasar. claro. Eso también ayuda a que el lector se sienta dentro de tu novela, dentro de la historia, porque es como, ostras, no agarres la varita roja, que ya sé lo que Claro, pasa. también os digo, hacer reglas fáciles que sean fáciles de comprender. No hace falta tampoco complicarlas, que a veces a lo mejor pensamos, la voy a hacer de tal manera que esté muy enrevesada y a veces no hace falta. De esa manera es como dice Rebeca, que mejor que sea fácil para que el lector cuando lo lea sea fácil para él y cuando le vea a lo mejor coger esa varita roja, sepa ya lo que va a pasar en cuanto la use. Por eso se va a quedar como, no lo hagas. No No lo hagas, utilices no lo esa hagas, es varita. una mala decisión, por favor, escúchame, es una mala decisión. Claro. Y el ¿Pero lector por está qué? Porque ya escuchando. conoce como esa regla de ese mundo, ya sabe lo que hace ese tipo de varita. Claro, entonces esto ya es un toquito más, porque aquí estamos preparando al lector para que sepa Claro, lo que va a pasar, para que, y honestamente, entre comillas, sufra un poco, ¿vale? Hacemos sufrir al lector diciendo, madre mía, agarró la varita roja, tenía que haber agarrado la azul, madre mía, la que va a liar. Sí, y se lía. ¿Ok? claro, Parte también un poco de incluir a esos lectores dentro de ese momento que digan, no, 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 ya lo hemos cagado. ya está. Y eso es súper bonito porque como lectoras nos encantan esos momentos, ¿ok? Exacto. Y como escritoras también nos encantan esos momentos. Lo siento por los lectores, lo sentimos mucho. Pero es que es así, al final muchas veces las reglas que son más sencillas son las que para... Y también es más fácil para nosotros como escritores, porque al final si nos enrevesamos, luego tienes que volver hacia atrás o mirar todo el rato el world building para decir, vale, ¿cómo funcionaba esto que había creado? ¿Cómo era que funcionaba? Claro, si ya es difícil para ti, cuando ya te dice, cuando has creado algo y dices, si ya es difícil para ti, piensa cómo puedes hacerlo a lo mejor un poco más sencillo, porque si ya es difícil para ti, para el lector. Va a ser la rehostia. En cambio, como dice Rebeca, el ejemplo que os hemos puesto, si es así, que ya involucra al lector y lo entiende, te ha quedado bien. Claro, eso sería lo chulo de decir, oye, no hagas eso, porque tú estás leyendo y estás diciendo, no hagas eso, no hagas eso que lo estoy viendo venir. Y eso está muy bien porque estamos creando un momento lector-libro y es precioso poder crear esos momentos. Pero, vamos a saltar a otro punto y es evitar clichés o arquetipos sin profundidad. Claro, al final los clichés es algo que se utiliza mucho y, ojo, utilizarlos bien no está mal. El problema es cuando les utilizamos un poco más. A la ligera, Sí, pero no está mal utilizarlos. Si tú sabes jugar bien con el cliché que has elegido, no hay ninguno malo. Si lo sabes utilizar bien, puede quedar una buena escena. Entonces, esto no es un recordatorio de que no utilicéis clichés, pero sí que penséis si está bien colocado donde lo queréis colocar. claro. Y si funciona con la historia. Exactamente. Eh, Porque es que ahora entonces, se llevan a lo mejor mucho esto de
te ponen el librito y te dicen los clichés que tiene el libro. Y no es cuestión de meter clichés por meter, es tal. Si funciona, como dice Rebeca, adelante. A ver, yo entiendo que para la parte de marketing, ¿ok? Sí. Sí que viene bien como poder avisar qué clase de cosas te vas a poder encontrar. Por ejemplo, el cliché es for sale El Enemy proximity. to Lovers. El enemies to lovers, que me va a salir más rápido, sí, porque esto lo va a haber que cortar. Ok. El cliché enemies to lovers, por ejemplo. Y el cliché de una sola cama, ¿vale? Ajá, Muy bueno, típico. vale, ok. Maravilloso. O el Grumpy Sunshine, que es de los favoritos. Ok. Aquí mandamos todo nuestro amor a los Grumpy y a los Sunshine. Pero son este tipo de clichés, como dice Isa, hay que saber usarlos bien y hay que saber usarlos en la profundidad de la historia, en el entorno de la historia y no intentar meterlos forzadamente, porque cuando los metemos forzadamente, primero no funcionan, ¿ok? Cuando no sabemos desarrollarlos, no funcionan, ¿vale? Y cuando simplemente los estamos metiendo porque es una moda, tampoco funcionan. Porque eso quiere decir que no es parte de la historia, pero tú estás intentando embutir dentro de tu historia un cliché simplemente para que la gente te lea o la gente te siga o lo que sea. Y no es la intención. La intención es poder hacer esto de una manera correcta y bonito para que cuando lo lean digan, oh, por favor, ya me he enamorado. También vamos a poner aquí, porque aquí suele suceder mucho que cuando nos metemos en fantasía, manejar grandes elencos y tramas complejas. ¿Qué queremos decir con eso? Manejar a muchos personajes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una historia de fantasía bastante guay en nuestra cabeza, por así decirlo, y sobre todo cuando hay un nuevo mundo, que pasa mucho, aparecen un montón de personajes que quieren ser protas, todos ellos. Y tú estás en plan, no podéis ser todos, en plan, es más, lo que provocáis con esto es que sea la trama muchísimo más compleja. Hay gente, por ejemplo, que utiliza varios personajes y dependiendo de dónde se encuentre, pues los controla bien. ¿Cuál es el problema de esto? Que suele ser muy lioso al principio, porque claro, tú les conoces, pero el lector no. Y cuando lee muchos personajes, se vaya Bueno, desconecta de la historia porque dice, no me estoy enterando porque me estás hablando de muchos personajes y no conozco al protagonista. Es tal, aunque tengas muchos, no es malo tener muchos personajes, ojo. La historia puede tener muchos, pero preséntame a un protagonista. ¿Desde dónde voy a ver la historia? ¿Qué es lo que más cuesta para los escritores? Yo les entiendo para los de fantasía. Pero elige uno o una, me da igual. O máximo dos. Si a lo mejor quieres hacerlo de, por ejemplo, hay, por ejemplo, historias pues, que cuentan un personaje en un capítulo, otro en otro, por ejemplo, para contar desde puntos de vista diferentes, desde diferentes ángulos. Puedes hacerlo, porque eso no es tan complejo en ese sentido. Pero no hagas esto de, vale, voy a presentar a todos los personajes en el primer capítulo, que eso es un error que hemos cometido todos. claro, a ver, y esto estamos hablando para los que acaban de empezar a escribir, porque nuestras maravillosas Iris y Elene, en Ecos del Destino, por ejemplo, lo hacen desde distintos puntos de vista, y entonces, ellas usan como varios personajes, lo van introduciendo poco a poco y lo usan. Ahora, ellas tienen un histórico propio de escritura, no es el primer libro. Estamos hablando de los Saben mejores. hacerlo muy bien ellas. También es verdad que ellas también según cómo lo hacen, si te das cuenta, se fija primero en un protagonista y cada capítulo en varios, pero no los presentan directamente a todos en el primero. Te van presentando poco a poco. Eso es a lo que me refería, que muchas veces... Pero ellas son, o sea, ellas ya son unas artistas en este tema. Claro, llevan muchos Lo libros. que estamos hablando es para los escritores principiantes, ¿ok? Que están empezando en esto, o están empezando a agarrar, o decidieron empezar con su historia de fantasía. Como dice Isa, lo mejor es que agarres a un personaje, lo presentes, introduzcas, y a partir de ahí vas haciendo crecer el mundo. En el caso de que no sepas el personaje, no te preocupes, porque a veces pasa. De esto de que, ya, ¿desde qué punto de vista lo escojo? Porque tengo muchos que quieren ser protagonistas. Claro. Prueba con uno que te llame más la historia, por así decirlo, o que vaya, o que creas que tú que vaya a decir más dentro de la historia, el que vaya a participar más, prueba con ese. ¿Que no funciona? Cambiamos. Claro, luego, por ejemplo, George Martin también lo hace en Juego de Tronos,
que usa Sí. como capítulo por personaje, ¿vale? Yo, por ejemplo, con las historias de Martin, me vuelvo un lío, ¿ok? Porque eso es un gentío. Y no solo el gentío, sino que vienen de la casa que hay más gente. Y tienen no sé cuántos hermanos que son más gente. Y vienen del padre, del abuelo, no sé qué. Vamos, tranquilo. Sí, Y al mucha final es gente, como, ya está. me perdí, yo ya no recuerdo cuánta gente. Entonces, al final tienes que leer el libro con un árbol genealógico delante. ¿Sí? Cada vez que te sientas a leer el libro tienes que buscar fulanito, que es el hijo de... Y luego Ah, también, tienes... claro, y luego también lo que hemos dicho, poner una trama muy compleja que tiene sus tramas y dentro de las sus tramas otras sus tramas. A ver, está No te vuelvas un lío, ¿ok? claro. Elige Porque al una final trama, el que se va a complicar también eres tú, en ese claro. sentido. El Como hemos dicho primero, antes también del sistema, claro, del sistema de magia, cuanto más complicada la hagas, luego para explicarla va a ser un lío. Si ya te cuesta escribirla, claro, imagínate. Porque claro, imaginarla muchas imagínate a veces los es lectores. muy fácil. Pero dices, ¿por qué no puedo ponerlo esto por escrito? Sí que es verdad que muchas veces cuando leemos en la mente es como todo, ay, qué bonito, lo voy a escribir y luego no queda igual. Hay que buscar como esa forma de hacerlo sencillo. Aunque no sea lo mismo que en tu mente, porque sé que puedes llegar a ser complicado, pero hacerlo sencillo para que tanto tú como el lector lo entienda. Si tú cuando lo leas lo entiendes y puedes volver a escribirlo sin tener que mirar el word building, perfecto. Claro, porque es algo que puede, o sea, que es algo recordable, Claro, fácilmente algo recordable. recordable, fácil y que si vuelve a ocurrir alguna escena con eso mismo, el lector no tenga que volver a dar la vuelta a la página para buscar lo que era. A buscar qué pasa. Siempre les recomendamos una trama principal, puedes tener tramas secundarias, como por ejemplo en los fantasías con romance. Los Sí. romances son tramas secundarias, se cuenta como Exacto. trama secundaria. Entonces sí que puedes tener a este que se enamora de aquella, el otro que le Claro, deja. hacer algunas subtramas, pero tampoco os paséis con las subtramas del vecino, de la abuela, de todos. Vamos a ver, ya sabemos que todos tienen una historia, pero no hace falta poner todas en el libro. Claro, hay veces que no hace falta ponerlo todo en el libro porque lo hace demasiado cargado. Y Claro, esto es interesante encontrar ese punto en el que tú has contado todo lo que querías y que el lector que lo lea, y aquí vamos a volver a mencionar los lectores beta, que algún día sacaremos un episodio de esto, en algún momento tu lector beta va a poderte decir, sí, lo he entendido todo, o mira, que me ha quedado una duda, ¿vale? vale, Si al lector beta le queda una duda, tienes que incluir información. Si al lector beta no le ha quedado ninguna duda, no hace falta porque te has explicado bien. exacto. Y es que es así. Pero que esto lo vais a hacer también con la práctica. Vosotros seguid escribiendo, que va a haber algunos de estos fallos en las novelas. Sí, pero bueno, en el borrador, como ya dijimos en el del primer borrador, no pasa nada si es en el primer borrador, porque eso se va a poder editar y corregir. Ahora Así vamos un poco también a cómo hacer creíble lo increíble. Porque claro, en nuestra mente, como hemos dicho, vemos el mundo fantástico, súper bien hecho, súper bien construido, luego nos ponemos a escribir el primer borrador y decimos, ¿por qué no queda igual? ¿Quién no se ha sentido así? Que no, ponedlo en comentarios. Claro, es un poco como lo que he pedido y lo que me ha llegado, ¿sabes? Exactamente, de que dices, vamos a ver si yo lo estoy viendo, ¿por qué no puedo plasmarlo igual? Pues porque hay ciertas cosas que a lo mejor es más complicado escribirlo de la forma a lo mejor que tú quieres dentro de tal. Entonces, como hemos dicho, vamos a hacer la forma más sencilla para llevarlo al papel. Explicarlo de una manera que sea entendible para ti. No busques cosas rebuscadas. No hace falta, es tal, no vas a impresionar más porque esté con palabras más rebuscadas o tal. Hazlo sencillo, de manera que tú lo entiendas, de esa manera también el lector te va a entender. Y que funcione igual que en tu cabeza, pero de manera sencilla. Queremos como explicar más, hacerlo más grande o más complicado, más algo. Y al final eso no nos da luego lo que queremos lograr. Eh, busca la manera de que se entienda el por qué están en ese planeta o cómo funciona la magia o sea, todas estas cosas que el lector va a necesitar, porque el lector las necesita, ¿ok? Em, Exacto. busca de contárselas de una manera amigable, de una manera afable, em,
Para los que no habéis leído Las de Sangre, por ejemplo, la escritora ha hecho un background de información y de historia increíble. Y, por ejemplo, ella lo que hace es que su protagonista, cuando se pone nerviosa, recuerda hechos históricos. ¿Ok? Recuerda cosas de los libros de historia porque es lo que la calma. Yes. Entonces, es una buena manera de incluir mucha información muy cargante dentro de un momento que quizás pues, te tiene un poco más en tensión o te tiene un poco más de otra manera. Entonces, son este tipo de trucos que llevan lo creíble a lo increíble. En este momento tú te estás enterando de un montón de cosas y dices, ostras. Y luego ya, pues, puedes o usar esas reglas a tu favor, como decíais antes, o romperlas. Y entonces, esa es parte también de la magia de lo que tienen los libros de fantasía, que creo que los demás estilos no tienen, los demás géneros literarios no tienen. Exactamente. Entonces, la magia, la fantasía te permite hacer cosas como volver a un humano pequeñito para que quepa en un bosque y sea del tamaño de un hada. ¿Vale? Son Claro, cosas al de bonito. final podéis hacer lo que queráis en fantasía. La cuestión es hacerlo creíble, que es donde entra el juego. Claro, Porque claro, aquí no decimos que aquello que estáis imaginando que a lo mejor suene muy loco no lo podáis meter, no, sino que tenéis que hacer eso que estás imaginando creíble dentro del universo en donde vive. Ese es el juego dentro de la fantasía, por eso no es tan fácil. Que la gente dice, es muy fácil. No, no es solo imaginarlo, es hacerlo creíble dentro de el contexto y el mundo donde está. claro. Ahí entra el juego. Y ponemos más ejemplos. En Cazadores de Sombra, Cassandra Clare crea en el mismo mundo en el que ya vivimos, que ya conocemos las reglas del mundo humano en el que vivimos, ella crea como una especie de mundo paralelo al mismo tiempo en el que usan magia para cubrirlo, para que los humanos no sepan que está ahí. Pero todo lo que ocurre en ese mundo también afecta al mundo humano. También los humanos pueden ver cosas que ocurren, también pueden ver algunos de los elementos fantásticos, mágicos o increíbles que se crean en ese mundo, como los hombres lobo, como los ángeles, como otras cosas que ella incluye dentro del libro. Exacto. ¿Ves? Ahí ha jugado con ambos mundos, pero también hay un sistema de magia. Claro. Ahí hay unas reglas. Lo Y bueno sabes es que que se como rompen una esas reglas. parte ya conoces las reglas, las de la Tierra, pero incluso teniendo la Tierra tienes que crear un contexto y una coherencia para que esas reglas de los otros, de los ángeles, tengan coherencia dentro de, claro, cómo conviven, cómo se esconden, qué pasa si las descubren. Claro. Y en el momento en el que sabes que algo va a pasar, algo tocho va a pasar, y dices, uy, que los descubren, pues ya te estás imaginando un poco la reacción que va a tener el mundo humano a ese mundo que no debería estar ahí. Para ellos no está. ¿Cómo abordamos la escritura de forma efectiva? Para esto vamos a enfrentar una serie de retos. Uno de ellos es, antes de escribir, planificar como este universo. Como hemos dicho, tanto si es un universo nuevo que vas a empezar desde cero, que aquí vas a tener más trabajo, porque claro, es un universo de cero. También puedes jugar de que hay mucha gente lo que hace es coger un poco lo que ya sabemos un poco de la Tierra, vamos a lo mejor en otra época y tal, y llevarlo a este nuevo mundo. Hay mucha gente que lo hace así y funciona, igual que en mitologías, tal, como hay muchas culturas, muchas mitologías, puedes coger a lo mejor cosas de una o de varias que te gusten o que creas que vayan a funcionar en ese mundo y ponerlas. Siempre con unas reglas, es tal, no las cojas aleatoriamente también, que tengan un sentido entre ellas para ponerlas en ese mundo, porque luego recuerda que tú eres el que te vas a liar a escribir esa novela, no te líes demasiado. Sí, Y claro, dentro de ese mundo nuevo, crear lo que es el mapa, que eso es lo que más nos suele gustar, sobre todo cuando es un mundo nuevo, pues crear el mapa como también con algo de lógica. Aunque bueno, ahí a puedes ver, mirar el de la Tierra e ir jugando. Ir en el cambiando. mapa es importante que Sí, la historia que tú vas a crear y los lugares a los que va a acceder tu personaje o tus personajes, ¿ok? Tengan una lógica en la disposición, ¿vale? Porque hay veces que decimos, ah, sí, un mapa, dale, pinta ahí unas rayas y ya está. No, 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 no es lanzar aquí unas líneas encima de un papel, es que tenga una lógica, piensa en
qué quieres que haga tu personaje, a dónde quieres que vaya tu personaje, porque eso quiere decir Claro, que, porque imagínate que creas un mapa, un mundo en el que todos son islas. Tu personaje ya no va a poder de un sitio a otro andando, porque claro, tiene que, a no ser que claro, salte muy alto. claro, o de repente todo tiene que estar cruzado por un río gigante, porque es importante que en algún punto ese personaje cruce el agua, ¿vale? Claro, Porque quizás pues hay si ya lo unos, sabes, ya en el mapa ¿no? vas a dibujar un río gigante. Claro, de repente hay unos animales en el agua, o de repente hay una cultura en el agua, o de repente hay qué sé yo, magia en el agua, y es importante que él pase por ahí para que obtenga el agua. Exacto. Ahí es donde tú también tienes que jugar. Por eso tienes que saber un poco que hay Claro, veces que este mapa se suele ir creando mientras tú vas escribiendo la novela. Porque dices, a ver, no hace falta tener 100% todo de la novela, es decir, desde que se creó ese mundo hasta que se vaya a morir. No es cuestión de eso tampoco, porque si no, no empezamos a escribir nunca. no, no, no. Pero sí tener en cuenta ciertos aspectos de lo que va a ser el mapa, lo que va a ser la cultura de ese universo. Claro, cuando es la Tierra, dices, es a lo mejor un poco más sencillo porque una parte sí que la conocemos, pero toca la otra parte, la de magia, porque claro, aquí en la vida real no va a funcionar igual eso que vas a meter. Por ejemplo, si vas a meter a lo mejor brujas, vale. ¿Cómo conviven esas brujas con los humanos? ¿Se llevan bien? Porque puedes a lo mejor jugar también a que en ese mundo es en un futuro donde los humanos ya conviven con brujas y demás. Vale, pero ¿cómo se relacionan? ¿Qué ha pasado para que convivan bien? Claro, ahí hay que jugar un poco. Y aquí también puedes incluir distintas culturas. De repente, los humanos del norte, los humanos del sur, un clásico. Sí, O que sean, por ejemplo, distintos clanes de brujas, pues cada clan tendrá pues unas habilidades. Por ejemplo, en la serie de Avatar, en la del, sí, sí, en la del niño, no en la de los azules, ¿vale? Ok. vale. Que En la, me iba ya la otra. ajá, ya te vi. En la serie de Avatar hay distintas culturas. Bueno, de hecho, en las dos hay distintas culturas, ¿ok? También, Y en cada cultura, cada uno tiene como unos dones especiales, una forma de usar esos dones especiales. Pero, por ejemplo, en la de Avatar Elementos, se usan, cada cultura tiene específicamente un elemento, el elemento tierra, el elemento fuego, el elemento agua, el elemento aire. la otra avatar también. Bueno, que solo hemos visto dos, el de agua y el de aire. No pasa Parece nada. el de fuego. Bueno, pero el otro ya lo tiene más completito. Vale. Entonces, tienes que decidir este tipo de culturas, cómo se compaginan o cómo están enfrentadas. De repente hay una guerra, de repente todos quieren el territorio del sur porque tiene agua, ¿ok? Entonces, todos los demás clanes o todas las demás regiones tienen una guerra contra el sur sí, para ganar el agua, por ejemplo. Claro. ¿Ok? Entonces tienes que saber cómo funcionan esas culturas dentro. De repente, pues mira, como aquella película de Waterworld, la pobre no fue muy buena con la crítica, pero la gente vivía sobre el agua porque todo se había deshielado en el mundo real y todo era agua. Así que la gente sobrevivía sobre unos barcos hechos a mano, ¿sí? O lo que fuera, unas tablitas y juntas por lo que sea. Y esos son los detalles que tiene tu mundo. La batalla que tiene el personaje o los personajes con el mundo, con otras culturas, estas son las cosas que le van a dar todos esos giros interesantes, los giros inesperados y todo esto a tu mundo. Exactamente. Y también a tus personajes de cómo van a vivir dentro de ese mundo. Vivir o sobrevivir a veces. Que hay Depende de algunos cómo de complicado se lo hayas puesto. Que hay veces que dices, vamos a ver, no era para ser así. porque dentro de la fantasía también entra un poco las distópicas, Hmm. ¿vale? Todas estas distopías que son como posapocalípticas, posguerristas, A veces más ciencia ficción. poshumanos. Pero sí que es verdad que en fantasía también se puede jugar ahí con guerras y cosas de esas y tal. Depende si tiene magia o elementos fantásticos Claro, si tiene o magia, guerrilla. fantasía. Es verdad. Si hay máquinas, robots o aliens, es más de ciencia ficción.
Si es Claro. más de seres mágicos, fantasía o magia de por medio. Por ejemplo, Terminator sería ciencia ficción, Star Wars es ciencia ficción, Star Trek es ciencia ficción, ok, pero luego tenemos algunas distopías como el intermedio, por ejemplo, Divergente, Divergente sería más a lo mejor ciencia ficción que es distópica. ciencia ficción porque es como futurista. Claro, las de superhéroes, yo siempre las he metido. Claro, depende también las de superhéroes. Porque hay Ah, algunas, claro, es que aquí es donde me cabe, porque a mí se me han dicho, son de fantasía, digo, pero hay algunas que yo digo, yo las tiraría más a ciencia ficción, depende del tipo de superhéroe. depende del tipo de superhéroe, pero yo siempre las metería en fantasía. Claro, pero si es un Personalmente, superhéroe que no utiliza poderes mágicos, claro, pero por ejemplo, imagínate que metes a Batman en ciencia ficción y a Wonder Woman en fantasía. No. claro, a Batman, por ejemplo, no lo metería en ciencia ficción, pero por ejemplo, las de Iron Man, Ok, pero entonces fantasía, metes a Iron Man en ciencia ficción y a la Bruja Escarlata en fantasía. es que no lo Claro, veo en claro, estamos fantasía. hablando, como estamos Aunque hablando como de están en este el mismo mundo, universo de Marvel, todos ellos, pues ahora sí, pero cuando eran independientes no lo hubiera metido. claro, Ay, claro, claro, es que hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Hay que tener cuidadito. Aquí es donde decimos que el escritor es el que va a elegir en dónde quiere colocarlo. bueno, Vale. también puedes meterlo en ciencia ficción fantástica, a lo mejor. La Y se cuestión es que en este caso, como eran cómics, sí, ¿sí? Que además eso, según lo que dicen, es menos literatura ya que la fantasía, claro, sí, pero es literatura igualmente. Es otro tipo. es lo que se creía, ¿sabes? Sí. Que los cómics no eran ni Bueno, siquiera hay para... gente que sigue diciéndolo también, ¿eh? Entonces, eh, ya eso pues quizás contaría como otra rama, porque los cómics también tienen sus géneros. Pero también hay libros de superhéroes. A eso me refiero. Sí, pero ahí depende cómo tienen los poderes. ¿Ves? Lo que he dicho yo. Si es un Claro, poder más tirando a científico, a lo mejor. pero por ejemplo, yo no he leído ningún libro de héroes, de superhéroes. Los he leído en cómics, Iria y Selene tienen uno, pero ese es más de fantasía porque es más de poderes fantásticos. claro, claro. Ahí, por ejemplo, sí, fantasía pura y Pero dura. entonces, ese está muy claro. O sea, fíjate que ellas son muy listas, ¿ok? Y ya de una, el género está muy claro. ¿Sí? Si tiene magia, entra en fantasía. Pero si son superhéroes que no tienen magia, ¿dónde lo metes ahí? Ah, No sé, primero tendría que leer el libro y decirte. es que lo de los seres es complicado, también os lo digo. Sí. Habrá a lo mejor algunas cosas más que sean complicadas, pero es igual que también lo que nos has dicho antes de las apocalípticas, depende, porque por ejemplo, estas que son en base a profecías entrarían dentro de ciencia ficción o fantasía, Yo las metería en fantasía, porque personalmente. no se basan en cuanto a algo científico de tornillos o aliens. A ver, mira, Mars Attack la metería en ciencia ficción. Sí, Soy Leyenda la metería en ciencia ficción. ¿Sí? sí, esas están claras. Walking Dead lo metería en ciencia ficción. Sí, ¿Sí? sí, pero Ah, porque este se ve que es más científico, pero por ejemplo, no se me ocurre con ninguna, pero si alguien creara un libro, que a lo mejor existe, de zombies, pero que en vez de que se hayan creado por algún virus o tal, se han creado por alguna profecía o alguna cosa, elemento fantástico, sería fantasía. claro. Imagínate Bueno, que de sería repente, ciencia ficción fantástica, a lo mejor. claro, imagínate que de repente alguien escribe que en la tumba de Tutankamón, que se pusieron muchas maldiciones en esa tumba, por cierto. Claro, por ejemplo, mira, ahora me has dicho lo de las momias, si se Claro, levantaran, ¿eso qué claro. sería? No, ya. Vamos a ir para otro lado primero. Vale, Imagínate que cuando abrieron ahí, sí, una de las maldiciones vuelve a todos los que están trabajando en esa tumba zombies. Como es una maldición y sería magia, técnicamente, ¿sí? Sería fantasía. claro, aunque Si fueran usan un zombies, artilugio, si usan un artilugio para crear ese virus antiguo, sería ciencia ficción. claro, porque ahí lo está creando el humano, es como ciencia. Y lo Claro, otro es como no lo ha creado, eso era una maldición, una profecía, lo que fuera. claro. Es más elemento de fantasía.
Pero ves, mira, nos hemos hecho pensar. De que también puedes jugar con eso, de que no siempre tenemos que escribir a los zombies solo pertenecen a la ciencia ficción, ¿no? Podéis jugar. Puedes jugar con Mira, lo que tú quieras. Rebeca ya da una idea. Con O sea, momias. Oye, lo de las momias mola mucho. a mí la parte de las maldiciones me encanta. O sea, Que es puedes una jugar con todos los géneros en maldiciones, es tal. puedes jugar con lo que te dé la gana. Además, pueden ser cualquier tipo de maldiciones. Lo que son las maldiciones y las Mira que de momias no he leído nunca. de momias no he leído, pero sí he visto muchas pelis. Feliz, sí, pero leído como libros. No, de momias no. Aquí un llamado a escribir libros de momias. Es verdad, las momias. Queremos leer libros de momias. Es verdad. También son criaturas. También, bueno, no son criaturas, pero bueno, pues se puede jugar mucho con ellas en el terreno fantástico y Las puedes llamar mucha gente criaturas. las utiliza. Que nos dirá a nosotras, escribidla vosotras, ya que estáis vosotros ahí. Ahora mismo tenemos un atasco de 5 posibles novelas, así que no voy a meter ahora mismo una de momias. Pero es buena idea, apúntala. Apúntala, apúntala. Y Momias. puedes hacer lo que te dé la gana. Por ejemplo, Goosebumps puede entrar, Escalofríos, del Sí, escritor que todo lo que escribe se vuelve. la de pesadillas. Pesadillas, eso es. Corazón de tinta. También, esa me encanta. Oh, Tengo el preciosa. libro, me encanta. Pero eso es fantasía. Sí, es Eso es pura fantasía a tope. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque estamos usando magia o procesos fantásticos para que se cree ese mundo y para que se creen las interacciones entre los personajes. Exactamente. Y Ghostbusters sería una mezcla también un poco con terror, un poco más para niños, pero terror. Pero fantasía. Ahora, por ejemplo, la última serie que salió en Disney Plus es más de ciencia ficción, porque Claro. usa elementos de naves alienígenas, cositas. Yo la recomiendo mucho porque me la pasé pipa. Me encantó. Claro, que aquí va a tener en cuenta también los elementos que tú utilices. Es Claro. decir, si utilizas algo que es más lógico que el humano está creando a través de ciencia, pues no es tanto fantasía, porque ya estás dando una explicación lógica, por así decirlo, científica, entonces ya no entraría dentro de ese género. A no ser que luego resulte, juegues con la mente del lector haciéndole creer por un momento de que es ciencia ficción y después resulta que había una profecía o algo así. También puedes jugar con esto. Claro, un Luego, para encasillar el libro te va a costar Dios se ayuda. claro, o estás escribiendo como si fuera fantasía y de repente, no, alguien lo creó, toma. Y vamos, o Ya sea, está. es un Y te giro, hizo creer que es totalmente fantasía. claro, claro. Es Al que se final puede en los jugar. libros lo bueno que tienes es que tú puedes jugar ahí como quieras. Pero como Jugar. hemos dicho, siempre crea unas reglas claras. Porque no es cuestión de hacer lo que hemos dicho ahora, de hacer creer que es ciencia ficción y luego fantasía y no tiene sentido lo que has hecho. Es dar unas reglas claras que pueda funcionar eso. Vale, siguiente punto, desarrollo de personajes tridimensionales. Esto aplica para lo que cuernos quieran escribir. No importa el género, no importa el sabor, no importa el Los sazón, no personajes importa son el alma de la historia. ¿vale? Los ponemos aquí porque siempre son importantes, porque es importante recalcarlo y recordarlo. Siempre el desarrollo de personajes profundo. Es decir, no nos quedamos con, era una chica rubia y guapa y ya está, gracias. No, ese personaje no llega a ninguna parte, eso es un personaje soso, eso es un personaje que no va a hacer que el lector diga, "Ah, estoy enamorado de ella, me encanta ella, quisiera ser como ella o la detesto, porque hay personajes que detestamos. Claro. ¿Sí? Y ojo, que aunque la detesten, si has conseguido que sientan algo, pero ese personaje funciona, ya es tridimensional, porque dices que haga sentir algo, que no se quede el lector en plan, pues bueno, Cuando, pues a ver, encantado, pero me queda igual. claro, a ver si les ha pasado, levanten la mano a que le ha pasado. O sea, tú estás leyendo un libro y de repente dices, ¡Ah! Por Dios, que se carguen a fulanito de tal, que me tiene ya, me tiene verde, que se lo carguen, ¿sí? Ajá, ese personaje te ha llegado de cualquier manera, o porque no te gusta, o porque lo detestas, o porque está siendo impertinente, por alguna razón ese personaje te ha removido, y eso es lo que queremos como escritores, remover al lector.
Entonces, personajes tridimensionales, volvemos. Esto no importa de qué sabor estén escribiendo ustedes el género de su novela, siempre tiene que estar. Evidentemente en fantasía es importante porque cuando estamos creando, aquí es importante, imagínense que estamos creando una raza de dragones, ¿vale? Ajá. Si esos dragones son sosos, pues evidentemente no importa cuántas razas, cuánta cultura, cuántos mapas, cuántas cronologías hayas hecho, cuánto te lo hayas currado, si no va a ninguna parte, no va a ir a Exactamente. ninguna parte. O sea, se va a quedar ahí. No Y es tu cuestión, historia no va a funcionar. claro, no es cuestión de trabájate también esos personajes que van a salir. Claro. Y aquí es cuando, ya que nos han escuchado hace un rato, okay, aquí es cuando decimos, la fantasía no es fácil porque hay mucho curro de fondo. ¿Qué pasa? Nos basamos en otros libros que hemos leído, nos basamos en pelis que hemos visto, nos basamos en series que nos han gustado, nos basamos en quizás, por ejemplo, mira, la peli que me encanta, Drácula, la historia sin contar, Anton Ah, Stein, me encanta, ¿ok? Pero toma datos de otros Dráculas previos, de otros vampiros de la historia, de otras cosas, ¿sí? Y hace como una historia nueva, diferente. exacto. Y es una cosa que podéis hacer, no es copiar, es cuestión de mirar lo que ya se ha hecho que os gusta y que os gustaría probar, pero no igual. Sentar, jugad vosotros con vuestra imaginación, porque vosotros ya habéis visto que eso funciona. Entonces, ¿cómo puedo implementarlo en la historia? Siempre que tenga Claro, una lógica, unas reglas claras que vayan a funcionar dentro de ese mundo que has creado. claro. Y luego darle como esa profundidad a vuestros personajes, al igual que nosotros en la vida real. Mira, me estoy acordando, porque me está A dando ver, me estoy acordando en un live que hicimos y estábamos hablando justamente de fantasía, ¿no? De cómo crear fantasía y todo esto. El live está en Instagram para quien lo quiera ver, ¿ok? Estábamos hablando de cómo crear fantasía y estábamos diciendo como, no puedes juntar, por ejemplo, Caperucita con Jedi, ¿sí? Y luego alguien por texto nos puso, claro que sí, ¿y por qué no la Caperucita se vuelve una maestra Jedi, ¿sí? Y se carga a todos los lobos del reino. Y fue como, ¡ole! ¡Ole! ¿Sí? ¿Por a qué ver, no? por poder puedes. Siempre que ¿Por qué tenga una no? lógica de por qué Edgar Perucita le dio por hacerse Por maestro. volverse Jedi, pues sí, pues Pero tendrás que hombre, si esa es la historia de que quieres hacer, prueba. pero puedes mezclar lo que quieras, puedes juntar lo que quieras ahora, y te puedes basar en quien tú quieras, en cualquier historia que quieras, ¿vale? La cuestión es, como dice Isa, que tenga lógica, que todo se complemente, que tenga coherencia, ¿sí? De repente no vas a hacer pasar al personaje por unas montañas cuando ahí debería haber un río, un mar, un lago, o sea, no. Si el personaje tiene que hacer algo específico, llévalo hacia ese lugar, que tu mapa incluya ese lugar y que todo tenga una coherencia. ¿Por qué? Porque así el lector va siguiéndote los pasos. Ya los mundos de fantasía son más o menos difíciles entre los nombres de los personajes, que todo el mundo se los inventa, Luego larguísimos. eso. Nombre, apellido, familia, casa, primo, el tío, el abuelo, el... Madre mía. No, eso lo de los nombres que nos complicamos también. Buscamos, vemos un nombre bonito y dices, vamos a alargarlo todo lo que podamos. O vamos Poned a nombres mezclar letras. fáciles, por favor. ¿Ok? Ajá. Entonces, entre los nombres de los personajes, las familias, las casas a las que pertenecen o las culturas a las que pertenecen, si además le agregamos los sitios, las leyendas, los antepasados, los reinos, dices, madre mía, si es que ya no doy. Entonces necesitas facilitarle algo a tu lector en algún Es punto que es así. y márcale un poco el camino. Para eso están los mapas. Normalmente los mapas, ¿dónde están? Al principio. Para que el lector vuelva al mapa y diga, oh, sí, mire, es que van por aquí. Oh, qué peligro. ¿Vale? Van a entrar en la zona de licántropos. Y entonces Pues ya sabes la que van van a a liar. Ya la van a liar. Ya es cuando dices, ya la van a liar. ya la van a liar. Y esta es la parte bonita que podemos crear dentro de nuestros lectores. Ya la van a liar y saber que la van a liar. Y la liaron, evidentemente. Como hemos dicho ya, desarrolla el personaje, desarrolla el mundo, equilibra un poco lo que es un poco con lógica, lo que es ese mundo, que esas reglas que has creado con esa imaginación, porque muchas veces tenemos como una imaginación muy potente,
de que tenemos la historia ya dentro de nosotros, pero claro, al ponerla en el papel, vemos que no funciona igual, que no sale igual, por así decirlo. Entonces hay que ver cómo podemos equilibrar eso que estamos imaginando con eso que estamos escribiendo. Y sobre todo el uso de reglas, como he dicho, coherentes para ese mundo ya creado. Entonces vamos a empezar ya con los errores frecuentes al escribir fantasía. Que nos ha pasado a todos y que a lo mejor da igual cuánto llevemos, que a veces seguimos cayendo en algunos igual, no pasa nada. Sobre todo cuando es el primer borrador, eso luego se corrige. Lo primero, el exceso de explicación. ¿A cuántos nos habrá pasado el llamado infodumping de que vamos a empezar a escribir fantasía y claro, tenemos la historia de que nos la sabemos casi al dedillo o mucho de la historia y lo queremos contar ya todo en el primer capítulo o en los primeros capítulos? Por supuesto, porque ¿para qué te vas a dejar algo para el capítulo 18? No, tú ya le cuentas a todo al lector, que claro, luego tú como lectora lo piensas y dices, yo si leo eso, me voy, pero porque me has aturdido de tanta información. ¿Qué es Claro. esto? Un examen del mundo que me has creado. Yo vengo a entretenerme. Que está muy bien que sepas toda esa explicación, porque eso te va a servir cuando el personaje vaya a caminar y a vivir con ese mundo, pero muéstralo poco a poco, porque si lo cuentas tú al principio, cuenta a lo mejor lo importante que le va a servir al personaje al principio. Está, por ejemplo, si ya empiezas con el clímax en el principio para decir al personaje es así y le va a pasar esto. Cuando corta ahí, vale, ya puedes empezar a lo mejor en momentos más de relajado, como hemos contado a lo mejor en el anterior episodio. Cosas del mundo donde vive, cosas de la cultura, cosas a lo mejor. Y de esa manera también puedes mostrarlo. Mira, en el capítulo de mostrar y no contar, lo contamos ahí. Mientras que el personaje a lo mejor está comprando en el mercado, está haciendo alguna actividad, puedes contar cómo funciona ese mundo dentro de lo que está haciendo en ese momento. Entonces ya estás haciendo dos cosas. Vemos cómo actúa el personaje y también vemos cómo está funcionando el mundo. Claro, que no tiene que ser una cuestión de una parrafada, Exactamente. sino Lo estamos viendo claro. mientras el personaje vive. Y eso es un poco cómo se arreglaría un poco el exceso de infodumping. El primer borrador suele pasar mucho, incluso cuando empezamos, eso de querer hacer infodumping. Que por una parte viene bien, para que luego cuando lo corrijas dices, mira, ya me sabía toda la historia, esto lo quito y esto me sirve. O lo cambio de lugar. Incluso luego con el primer borrador ya en mano, puedes decir, vale, esto de aquí demasiada información, así que me lo llevo a otro sitio. ¿Por qué? Porque lo que dice Isa, estás saturando al lector y el lector lo que va a hacer es, ¡pum!, cerrar el libro y claro, ya está. porque se satura de tanto a lo mejor información, dice, vamos a ver. Mira, yo no doy. Ya me has contado todo, ya sé cómo funciona. Y creo que a todos nos ha pasado, cuando te van introduciendo un poco al mundo, poquito a poco. Incluso, claro, te dan ganas de saber más, entonces lees más para conocer más del mundo. Pero claro, si me lo cuentas tú al principio y dices, ya me he saturado. Claro, pero por ejemplo hay técnicas que usas a alguien que no pertenezca a ese mundo para explicarlo, porque lo está viendo con unos ojos externos como lo está viendo el lector. Claro. Entonces hace que el lector vaya como absorbiendo poco a poco esa información. Ah, mira, que hay brujos. Ah, mira, que hay criaturas extrañas. Ah, vale. Y entonces, como él va aprendiendo, el lector también va aprendiendo. Esa es una técnica, por ejemplo. Y como dice Isa, puedes usar el clásico camino del héroe, ¿ok? Que empieza por lo normal que es este mundo, aunque el mundo sea absolutamente distinto al que vivimos. De repente viven en una nave espacial desde hace 50 generaciones, pero es su mundo habitual. Claro, es su normalidad. Claro. Entonces, y cuando rompe esa normalidad es, por ejemplo, cuando la nave, pues hay una avería, por ejemplo, claro. y están en peligro de irse a tomar por culo ya la nave. Claro, o de chocar contra un planeta. Entonces, claro. en un momento sale de la zona de confort el personaje. Bueno, de hecho, van a salir todos los de la nave de la zona de confort. Y aquí es que encima no tiene la... Claro, aquí hemos puesto algo un poco fuerte porque aquí el personaje no tiene la posibilidad de elegir de... Bueno, tiene la posibilidad de elegir dos cosas, solo intentas arreglar o te mueres, ya está. Ya está. Pero entonces, son ese tipo de cosas. Puedes jugar con eso, claro. Y de repente se montó en una de las naves de emergencia, de salida de emergencia, y terminó en el planeta de al lado, y no en el que se estrelló la nave. ¿Y dejó morir a todos los demás? No se estrella la nave, no tiene por qué morir todo el mundo.
pero no había más gente. ¿Cómo que no había más gente? ¿En el planeta no había más gente? ¿Seguro que no había más Me gente? refiero a la nave. Sí, pero no tienen por qué morir. Si tienen su propia gravedad, no tienen por qué morir al estrellarse. Pero no has dicho que se iba a estrellar contra la ¿Ven lo que importante es poner las reglas desde el principio? Eso es lo que pasa. Porque luego es lo que pasa, que luego de repente el personaje ha salido sano y salvo y la nave se ha estrellado y adiós toda la humanidad, solo queda él. Claro, o sea, Bueno, tampoco termina mal si encuentra otro planeta con gente viviendo, ya está. pues de Con repente, otros aliens viviendo, ya está. de repente entra en un planeta en el que hacen esclavos a los humanos. Es jodido, va. Vale. Rebeca, de verdad, al menos que viva feliz, deja vivir felices a tus personajes, por favor. Ya sabes que no puedo. Un ratito. No, porque a ver, no todas las historias terminan bien. También es verdad, pero vamos a ver, tampoco es cuestión de hacer sufrir por hacer sufrir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, aquí cada quien elige la línea editorial que quiera. ¿Sabes lo que te digo? A ver, esta es la parte divertida. Que ya lo sé. Os podéis echar días, semanas y meses haciendo esto porque honestamente es muy, muy divertido. Esta es la parte divertida y luego, por supuesto, bueno, no sé a los demás. A mí me encanta ponerme a dibujar un mapa. Me encanta ponerme a buscar información sobre culturas porque hay muchas cosas que en las culturas se repiten, en las culturas de nuestro planeta se repiten y podemos usarlas también para crear personajes, para crear otras culturas, para crear dioses, semidioses, lo que queramos armar, un infierno, un cielo, ángeles, lo que nos dé la gana. Y todo eso va a estar maravilloso y fantástico porque vamos a hacer que funcione. ¿Ok? Como decía Isa, hay que tener esas reglas claras. ¿Por qué? Porque luego te has metido tú en un lío de tal cual. O le has Pues, metido al personaje y no sabe cómo salir. Y eso suele claro, suceder cuando las reglas de ese mundo no están claras. claro, el chico está solo flotando en el espacio. ¿Y qué Eso, hace? como no lo hagas aterrizar en algún sitio o alguien no lo rescate con una nave extraterrestre, Ahí ¿qué se pasa? queda. Dices, O ahora sea, cómo saco a este muchacho de esto. como la nave de emergencia no tengo una mochila de 72 horas, jodido va. Ya te digo. Exactamente. Entonces, a esto siempre va lo de las reglas. Las reglas son importantes para esto, para no liarla. Porque si la quieres liar, la puedes liar. Oiga, sé que las reglas también están hechas para romperse y que eso es lo divertido también. Pero tienes que romperlas y tiene que haber un por qué las rompes. No Eso. rompemos aquí porque sí. Ah, sí, ¿Y porque qué vengo a romper pasa la al regla. romperlas? Porque claro, si a lo mejor las vas a romper y de repente no le pasa nada al personaje, entonces dices, entonces, ¿para qué sirven las reglas? Ah, de repente ahí puedes usar el dato de que alguien crea estas reglas para poder dominarlos, para poder controlarlos, para poder... También. Úsalo. O sea, todo aquello que tú quieras incluir o no incluir, úsalo a tu favor, a favor de la historia, a favor del personaje o en contra del personaje, depende de lo que quieras. Pero normalmente es a favor del personaje para que la historia fluya, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, podrías poner que de repente no estaban en un mundo como él creía que se funcionaba todo y de repente los que estaban al mando querían simplemente controlar a todo el mundo y pusieron un montón de reglas con la magia, por ejemplo. También. Y Mira, eso eso funciona también puede muy bien. funcionar porque puede ser unas reglas que les hicieron creer que funcionaban, pero claro, también tendrían que tener un sentido. Es decir, que les hicieran creer que tenían un sentido dentro del mundo, porque si a lo mejor eran reglas que dices, ¿y esto para qué está aquí? Ah, ¿Está claro de qué tal? pues quizás alguien podía tener mucho más poder que ellos No, eso sí. o Claro, les derrocarles. dijo, o hacéis esto, o os va a pasar esto. También puede ser de que el engaño, Claro, que eso mucho en las distopías se ve mucho. se ve muchísimo. Y funciona. ¿Y funciona por qué? Porque todas Funciona. las distopías está incluido. Exactamente. Claro. Entonces, juguemos con Tenemos que esto. hacer un vídeo de distopías porque nos hemos ido de fantasía a distopía y no hay fantasía. Pero sí funciona en la fantasía también. ¿Ok? Le estamos poniendo como ejemplo las distopías porque es mucho más fácil para que nos entiendan más rápido. Sí, también es verdad ¿Ok? que, pero en fantasía también se puede ver, también puede haber,
un rey tirano que a lo mejor puso unas reglas para el pueblo, que solo podían utilizar la magia de una manera y es mentira, ese tal se puede utilizar de varias maneras, pero les dijo que si la utilizaban de tal manera les iba a pasar algo malo, ese tal también se puede. Fíjate, la peli de Damisela. Sí, sí, hay. En Netflix, para quien no la haya visto, altísimamente recomendada, ¿ok? Por ejemplo, ellos tienen unas reglas muy claras al principio, ¿sí? Y luego, a través de giros de la historia, ¿sí? Te van explicando que, oye, quizás no era lo que pensábamos. Entonces, funciona y funciona muy bien y es fantasía a tope. Tiene dragones, tiene reyes, tiene princesas, tiene castillos, ¿ok? Es fantasía a tope. ¿Y por qué funciona? Porque tú estás haciéndole creer. Es igual que cuando usas un narrador no fiable. Exacto, ¿ok? que te cuenta una cosa tal y como tú quieres que lo pienses y luego te muestra la verdad. O lo que él vio. Claro. El narrador no fiable o incluso con un personaje. Imagínate que un personaje está súper ebrio, ¿ok? Y ese personaje súper ebrio está contándote la historia de lo que ocurrió en el bar, ¿sí? Y de repente ese personaje cree que ha ocurrido algo, o ha ocurrido algo de una manera, o ha visto a alguien específico, ¿sí? Y de Pero repente, claro, no lo vio bien porque estaba borracho y a lo mejor era otra persona la involucrada. Claro, entonces, aquí es donde jugamos con estos conceptos, que es lo que dice Isa con las reglas, que lo hemos repetido 45 veces y lo repetiremos otras 45 antes de terminar el episodio. En fantasía yo creo que es importante también lo de las reglas. Es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínate que te estoy contando toda esta historia. Este capítulo, por ejemplo, un capítulo súper importante desde el punto de vista de alguien que ha tomado, ¿ok? Y que ya va fuera de sus 13, ¿ok? Y su información no es fiable. Entonces, yo a partir de esa información que tiene el lector y que el lector sí cree que es fiable, yo puedo hacer todos los giros que me dé la gana. Entonces, son cosas. Imagínate que la persona está hechizada. Lo mismo, ¿ok? Claro. Porque ya no tiene como sus 5 sentidos ahí, no tiene los 5 sentidos bien. Entonces son cosas que podemos usar siempre en fantasía, ¿ok? Para contar una cosa y luego darle la vuelta y luego dar otro giro inesperado. Y entonces tenemos al lector en una tensión maravillosa. De ver qué es lo que va a pasar o qué es lo que ha pasado en realidad. Claro, o cómo es que fulano ha llegado hasta aquí, si es que fulano lo habían matado en un bar, ¿ok? Ajá. ¿Por qué? Porque tu narrador no era fiable, porque estaba bajo un hechizo, porque estaba, qué sé yo, medio dormido. Si es que te puedes jugar lo que tú quieras. Y eso es lo divertido. Al final es lo que hemos dicho. Reglas claras y sencillas para tu historia. Y que sean coherentes. Claro. Lo que más. Tramas también derivadas de la historia. Como hemos dicho, siempre va a haber una trama principal dentro de tu historia de fantasía. Pero hay veces también que hay otras subtramas. Como hemos dicho antes, hay que tener cuidado con poner demasiadas subtramas de los demás personajes, pero sí subtramas que pueden tener conexión con la trama principal. Esas sí puedes meterlas, porque esas sí van a jugar dentro de la historia. A lo mejor de un personaje que esté acompañando al protagonista, que tenga una subtrama, a lo mejor del mentor, que también tenga otra subtrama. Juega con eso. Sobre todo Claro. cuando digas, ¿cómo sé que esta subtrama va a ser interesante? Lo primero, ¿va a hacer avanzar la historia? Si va a hacer avanzar la historia, puedes meterla. Si no va a hacer avanzar la historia, es una subtrama que es la del vecino del tal, que la han robado, yo qué sé, el caballo, pues no. Si no, Pues no. si no le va a servir al personaje ese caballo, a lo mejor si tiene que ver con que luego le van a meter al personaje principal en un lío, a no ser eso, o algo que le vaya a provocar al personaje, no lo metería. Fíjate tú, creo que un grandioso ejemplo que ya no hago spoiler con esto, pero El Señor de los Anillos, ¿vale? El Señor de los Anillos, cuando comienza, todos tienen una misma ruta, una misma trama, ¿vale? Que sería la trama principal, que es llevar el anillo de Rivendell a Mordor, ¿vale? Esa sería la trama principal. Exacto. ¿Qué pasa? En el camino se dividen el grupo, se divide la comunidad del anillo, se divide por diferentes razones, porque estos tienen que ir allá, porque estos se perdieron, porque estos no se encontraron, porque no sé qué más,
¿sí? Y entonces, ¿qué ocurren? Las subtramas. Creo que es una buena manera de explicarlo, ¿vale? Cuando tenemos a Frodo y a Sam, Frodo y Sam mantendrían esa línea principal y, por ejemplo, Pippin y Merry tendrían una subtrama, porque ellos tienen su propia historia. Gandalf tendría su subtrama, porque Claro, es pero su propia historia. si te das cuenta, todas esas subtramas también hacen que avance la principal. Claro, y al final todas se van juntando a la principal Alimentando. en algún punto, ¿sí? Aragorn, cuando va en la tercera peli, para los que no hayan visto, no sé, pero esto creo que ya no es spoiler, yo no cuento como spoiler. Cuando Aragorn va en el tercer libro o tercera peli, como quieran verlo, a por los que están en la cueva, eso ayuda a que el resto siga adelante, a que el resto de la historia continúe. Y todas esas subtramas luego confluyen con la trama principal. Eso es lo que debemos intentar buscar, que, como dice Isa, siempre hagan avanzar la historia. Si de repente yo te contara cómo los Ent deciden echar raíces, pues evidentemente esa subtrama no tendría ninguna lógica en el libro. Exactamente. Si no te va a hacer avanzar la trama principal, pasa. No lo cuentes. Está bien contar historias, dar sus tramas de otros personajes, pero siempre que tengan que ver un poco con la principal, al menos que vaya a afectar la principal, porque de esa manera lo que hace es que avance. Cuentas más historias o más escenas, pero que avance. Y luego también está la falta de conexión emocional con los personajes, que aquí también tiene un poco que ver con crear personajes tridimensionales. Al final, cuantos más humanos los hagas, cuanto más hagas que el lector los conozca, ya no solo físicamente, sino de manera emocional, de cómo actúan y tal, más van a sentir esa conexión emocional. Entonces, cuando vaya a pasar algo, van a temer por su vida o van a temer por... Claro, cuando hacen que se enamoren de ellos y de repente sus vidas están en peligro, el lector va a estar en tensión porque algo está pasando, ¿ok? Y eso es lo que queremos, eso queremos crear. Igual que antes hablábamos de ese personaje que odiamos y decimos, por favor, que se lo carguen y que le duela. Eso también, por ejemplo, es conexión emocional. Ya no solo que quieras que esté a salvo, sino al personaje que odias también estás creando una conexión emocional con el lector. Y eso es un trabajazo también. Claro, hay que trabajarlo y eso significa que creaste un buen, no digamos villano, porque en este caso quizás es solo malo, ¿ok? Quizás no es el villano de la historia, ¿ok? Quizás es un personaje incluso extra que tienes, sí, ¿vale? Secundario. Y está creando una tensión que puede ser muy utilizable, muy necesaria en algunos casos, ¿ok? Y esto siempre, como dice Isa, igual que lo demás que estábamos hablando antes, que esto haga avanzar la historia. No es un malo porque sí, es un malo para que el lector entienda algo del personaje. Es un malo para que el personaje logre sortear una serie de obstáculos y ganarle, por ejemplo, y ganar la confianza que necesita para ir a por el siguiente, ¿vale? O para ir a por el villano de verdad, pero necesita quitar de en medio o ganarle en alguna especie de batalla a este enemigo, llamémoslo, exacto. ¿vale? Que quizás es un enemigo más pequeño que el villano real y esto, el personaje va creciendo y eso es muy bonito porque eso ayuda a la trama a crecer. Que al final es que consigas conectar con ese personaje, porque al principio a lo mejor no les conoces tanto, como ha puesto Rebeca antes el ejemplo de este señor, que sí, pues a lo mejor al principio a lo mejor no temes tanto por su vida, a lo mejor sí, porque dices, ostras, ya me estás poniendo un personaje que va a morir a la primera. Le pones tensión por la cima de que, joder, ya estamos empezando fuerte, pero claro, luego que ese personaje le vayan pasando cosas de que también cómo va actuando y tal, para que luego el lector decida si le gusta, si no, si le gustaría que siguiera viviendo tal, que tenga ya más por su vida realmente, no solo porque está empezando ya y no le dejan. Ahí es donde tú vas a ir jugando. Y como hemos dicho, tanto si quieres que le odien como si quieres que lo amen. Porque puedes hacer las dos formas, si es lo que querías hacer, pues te ha funcionado. También vamos a hacer una especial mención a devolver a la vida y dar muerte a personajes, ¿vale? Una mención pequeñita. Siempre tiene que hacer avanzar la historia. Es decir, no vamos a ir matando gente porque sí. Exacto. ¿Vale?
O sea, no vamos a decir, mira, hoy vamos a hacer podada de personajes y nos quitamos 5 o 7 personajes de por medio. No, No. esos personajes tienen que irse con una razón, tienen que desaparecer de la historia por una razón y esa razón le da la fuerza al resto de los personajes que quedan para avanzar o para luchar o para encontrar las fuerzas que necesitan o para lo que sea, o para ir por venganza. Exactamente. ¿Ok? Sí, porque hay historias, por ejemplo, de que un personaje muere y le da como la razón de la trama para que otro personaje pues haga venganza por él o lo que sea, sin tal, que hace avanzar la trama. Siempre que eso te haga avanzar la trama principal es cuando dices, vale, sí, tiene sentido. No es, por ejemplo, pues mira, este personaje ya no me sirve, lo voy a matar. No Sobre creamos todo personajes cuando también, para cuando nada. todavía no le has cogido ningún cariño o ningún odio, pues a lo mejor lo matas y la gente se va a quedar como, pues vale. Claro, y entonces aquí vamos a hablar de traer a la vida. No traemos tampoco a la vida a cualquiera, no traemos a la vida a todo el mundo porque sí. Y no los traemos porque un hechizo que me acabo de Y sacar que de la... tiene que haber una razón lógica en ese mundo porque pueda volver a la vida, que no puede ser, ala, Claro, estaba de parranda, como se suele decir. Si te habíamos claro, visto muerta. de repente no murió realmente o se malentendió el momento de la batalla en la que desapareció o desaparece y luego Claro, parece pero eso vivo. tendría más sentido, porque si desaparece solo y no dices nunca que ha muerto, es como, si no hay cuerpo, no lo has visto. Claro, claro, pero las normas Claro, habituales, por eso tener cuidado con las normas, porque claro, tú vas ahí. claro, Porque claro, si por ejemplo el personaje lo ha visto directamente, que se ha muerto de verdad, no puedes hacerlo traerlo a la vida, por ejemplo, si es en el mundo real, que tiene las mismas reglas que tenemos aquí. claro. Hay magia, puede haber cosas, claro. Pero normalmente casi todo el mundo se rige por la regla de la magia puede hacer muchas cosas, pero no devolver de la muerte, ¿ok? Exacto. O siempre si haces eso suele tener un precio muy alto. Claro, entonces aquí tú eliges, dentro de tu historia, tiene lógica que yo, al deshacerme de este personaje, lo traiga de regreso. Quizás lo traigo de regreso para explicar que esa magia sí existe. Quizás lo traigo de regreso para explicar cuál es el precio, porque más adelante voy a quitar otro personaje, ¿ok? Y necesito que tú sufras porque de verdad sabes, tienes por seguridad completa que no puede regresar. Siempre, como dice Isa, tiene que ayudar al crecimiento de la historia. No Exacto. traemos personajes aquí a cascoporro así porque sí. Y claro, ¿qué precio tienes que pagar si lo traes? Claro, Porque siempre eso suele haber algo. claro. De repente imagínate que en tu mundo no habría ningún problema, solo que les han hecho creer que sí, ¿ok? De repente no hay ningún precio que pagar, Claro, nada de nada. O de repente tienes que hacer un trato con algún ser fantástico, un demonio, un ángel, un semidios, para que regrese la vida a esta persona, claro, ¿ok? a eso también me refiero. ¿Cómo puede volver? ¿Lo va a, Claro, lo va a hacer el mismo personaje o lo va a necesitar ayuda de alguien más? claro, además aquí les encanta, esto se usa mucho también en fantasía, que es que el que vuelve no vuelve completo, vuelve un poco zombie, vuelve un poco dañado, vuelve a la mitad, todas estas cosas están muy chulas, pero volvemos, aquí siempre ten tú claro, tú primero, tú tienes que tener claro cuáles son las normas, cuáles son las reglas, ¿ok? Si yo voy a traer este personaje va a ser exactamente igual o no. Si no va a ser igual, ¿cuál es el problema? ¿Cuál va a ser el problema con ese personaje? Y con ese problema de ese personaje, yo hago avanzar la historia, complico la historia, porque quizás necesito complicar la historia en algún punto para hacer que los protagonistas no logren lo que ellos quieren. Y lo uso. O sea, usa todas las herramientas que quieras para crear todo aquello que te inventes. Tu imaginación es el límite. Aquí puedes jugar con todo lo que te dé la gana, siempre que expliques al lector. No puede ser porque sí, y se va porque sí y vuelve porque sí. Tener esas reglas claras. Ahora, bueno, vamos ahora con anécdotas personales. Uf, Al escribir fantasía, yo creo que aquí funciona mucho, que a mí me ha pasado a lo mejor lo de cuando ya tienes, por ejemplo, el personaje, ya lo has ido conociendo a lo largo de lo que es la trama, y de repente se te ha ocurrido una escena muy chula para que ese personaje haga, pero llega un momento en el que el personaje no lo hace. uh -huh.
Y es cuando te bloqueas en ese momento porque es como, o lo has escrito y dices, no suena bien, es tal, no es. Y ahí es cuando, que seguramente esto también lo hemos hablado en otros episodios, de que el personaje a veces es como, ya tiene personalidad propia y es como, no es algo que haría yo. Es tal, a lo mejor sí lo imaginaste es para mí en un principio, pero no es. Y lo tienes que volver a cambiar. Eso sí me ha pasado. O por ejemplo, lo de yo lo llamo como la pieza del puzzle, que es como que tienes la escena, pero falta algo y no lo encuentras. Es tal. Le intentas escribir, pero dices, falta algo, falta aquí como la clave para que esto funcione. Okay. Y ya dentro de unos días, a lo mejor haciendo otra cosa, te viene. Luego lo tienes que apuntar corriendo porque si no se te olvida y luego otra vez te quedas igual. Para mí yo creo que es la parte de las reglas. Cuando creo un mundo de base, yo asiento unas reglas, ¿vale? Y de repente en cierto momento me doy cuenta de que o me salto la regla o tengo que cambiarla o tengo que modificarla, ¿vale? Evidentemente esto ocurre en el primer borrador, ¿ok? Sí. Entonces, bien, porque puedo en ese momento decidir otra cosa y luego tengo que revisar todo el borrador para que todo sea correspondiente con esa nueva regla que he tenido que incluir, porque simplemente, como dices tú, la escena no funcionaba, el momento no funcionaba, o los dejas encerrados en un sitio y dices, ¿y ahora cómo yo lo saco de aquí? ¿Vale? Entonces tienes que o romper tus reglas o modificarlas. Y quizás eso ha sido un momento como difícil, no sé, porque era como, no estoy respetando lo mismo que yo he creado. Me sentí como que estaba haciendo, como que estaba yendo en contra de mí misma, Sí. ¿sí? Las reglas estaban claras, estaban bien, funcionaban, hasta que en cierto punto me dejaron de funcionar. Y fue como, Claro. uff, Mierda. ¿Ahora sí, qué hago? ¿y ahora qué hago? Entonces, hay que Claro, volver ahí es a algo donde a bloquear. lo mejor hay que parar y decir, vale, ¿qué es lo que no está funcionando? Porque a lo mejor sí que, a ver, las reglas también tú como escritor las puedes cambiar. Nadie se va a enterar. A ver, es una cosa que puedes cambiar si ves que a lo mejor hay algo que dices, vale, esto no va a funcionar y el personaje no va a poder hacer nada en esta situación si quiero seguir con esta situación. Claro, entonces hasta ahí las situaciones coincidían, o sea, hasta ahí las situaciones iban bien, pero en cierto punto fue como, o sea, tengo que modificar esa regla o esas reglas para que esto fluya hasta el punto que yo quiero, porque de aquí, del punto en el que estoy, sé que puedo llegar al final que quiero, pero no con esas reglas. Entonces, hay veces que nos quedamos como atrapados, como un ratoncito, ¿sabes? En el medio del laberinto. El aprendizaje que puedo compartir es, tú tienes la decisión de cambiar lo que tú quieras. Evidentemente, sí tienes que asentar unas reglas de base para escribir. Que luego más adelante te liaste tú solo y te hiciste, Sí, le sí, puede pasar a cualquiera, vamos. te hiciste un 8 y al final no estás viendo cómo avanzar eso, pues vuelve atrás. Un momento, tú, no la historia, deja la historia allí, un momento. Vuelve atrás y revisa cuáles son las reglas. Las reglas tienen excepciones, las reglas se pueden romper, no se pueden romper, son muy rígidas. ¿Qué hago? Creo una nueva regla, ¿ok? Esta es una magia nueva y entonces es una regla nueva. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para salir de este embrollo en el que me metí yo solita? Y entonces, una vez que acuerdes eso, escribe lo que te queda y tienes que volver a revisar todo. Pero puedes hacerlo, o sea, mientras que la historia sigue en tus manos, puedes hacer todos los cambios que quieras. ¿Vale? Exacto. Cambios de reglas, cambios de personajes principales, punto de vista del narrador, Todo. criaturas, cultura, lo que te dé la gana, porque estamos hablando de borradores. ¿Ok? Evidentemente, cuando ya lo tienes escrito y ya todo funciona, ¿sí? Ya ahí no necesitas cambiar ninguna regla. Exactamente. Por A eso ver, estamos incluso hablando del final del tercer borrador. sobre todo, eso que has dicho es muy importante, lo de parar, porque hay veces que es como que quieres seguir a ver por dónde va la historia y vas borrando y probando escenas. Parar y sobre todo ver qué es lo que no está funcionando, qué es lo que pasa. Es sobre las reglas, es sobre el personaje que has conocido más y has visto que ha evolucionado de una manera que ya no es el mismo que a lo mejor estaba en un principio y es alguien que no haría lo que a lo mejor le estás intentando hacer. Ver Sí. también la evolución del personaje.
Y Real. para los que tengan dudas sobre personajes, hay un episodio Sí, sobre personajes que van en su bola que pueden ir a ver. Bien, ahora dejamos una pregunta para los oyentes. sí. ¿Has intentado escribir fantasía? ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Y si hay alguna historia fantástica que te ha inspirado o desafiado, nos encantaría leerte en comentarios y poder compartir estas historias contigo. Y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre y para todo escritor, Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.